Si quieren. Si me insisten que no, no. Espera que no abrí el Power. Ahí estamos. ¿Re poquitos o me parece? Somos pocos, sí. Sí, re pocos. Muy bien. ¿Me ven, no? Sí. Vamos a hablar de hígado y vías biliares. Solo quedan poquitas cosas de esta parte de la región del abdomen. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Hígado y vías biliares. En la clase pasada, cuando vimos duodeno, ya un poco las vías biliares las vimos, porque vimos dónde salía el coledo, cómo. Pero hoy lo vamos a ver de nuevo, bien explicado. ¿El hígado qué es? El hígado es una glándula anexa del sistema digestivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el sistema digestivo tenía todo el tubo digestivo y glándulas anexas? Habíamos empezado por las salivales, después tenemos el hígado, tenemos el páncreas. Además de ser una glándula anexa del sistema digestivo, tiene un montón de funciones. El hígado es un órgano, es el órgano más voluminoso del cuerpo y es un órgano importante en un montón de cosas, ¿sí? Acuérdense que la vena porta, ¿sí? Es afluente de toda la sangre, de todo lo que se absorbe en el sistema digestivo y va a pasar por el hígado. En el hígado se sufren un montón de transformaciones de todo lo que se absorbió y ahí metaboliza un montón de sustancias. Sí, casi vendría a ser casi como un órgano, no solo una glándula anexa, sino un órgano endocrino. Pero bueno, como función exócrino, ¿qué hace? Fabrica bilis y la secreta al sistema digestivo para terminar los procesos de digestión. Muy bien, ¿dónde está ubicado el hígado? ¿Sí? El hígado es un órgano tóraco-abdominal, básicamente está ubicado bien abajo, ¿sí? Del diafragma y de la parrilla costal, básicamente del lado derecho. ¿Se acuerdan cuando dijimos las líneas que dividían los cuadrantes? Esperen que voy a buscar la puntita. Ay, no lo encuentro. Los cuadrantes abdominales, que hay muchas partes que nos quedan como en relación con el tórax, pero como el diafragma está metido dentro del tórax, ¿sí? Se dice región tóraco-abdominal. Entonces, la mayor parte del hígado está ahí, en esa región, en relación con las pleuras, ¿sí? El receso subfrénico. O lo podemos nombrar que está en el hipocondrio derecho, ¿sí? Bien en el hipocondrio derecho. Y el extremo, el hígado va a tener dos lóbulos importantes, ¿sí? Este se llama lóbulo derecho y este se llama lóbulo izquierdo. La parte del lóbulo izquierdo va a estar en el epigastrio. Entonces ocupa el hipocondrio derecho y el epigastrio, ¿sí? Ahí está ubicado, ¿sí? Entonces, como hablamos la otra vez, el estómago viene en el hipocondrio izquierdo con el vaso, y el hígado en el hipocondrio derecho y el epigastrio. También en relación con el estómago. Ahora vamos a ver la relación. Esa es su ubicación en la región tóraco-abdominal. Muy bien. El hígado, como ya sabemos, está peritonizado, ¿sí? En gran parte. Tiene solo una zona que se llama área desnuda que no tiene peritoneo. Y tiene adherencias o repliegues del peritoneo que se llaman ligamentos. Los ligamentos son los que van a adherir este hígado a la pared abdominal, o piense que es un órgano importante, tiene que estar fijo en alguna zona, ¿sí? Está adherido a la pared abdominal y está adherido al diafragma, ¿sí? Por esos ligamentos. Ahora, este hígado, como vemos nosotros, va a tener dos caras importantes. Es como abovedado, tiene esa forma abovedada. Entonces tiene una cara diafragmática, que es la forma esta abovedada que tiene, que está en contacto con el diafragma, y por debajo, esto que vemos acá, le llamamos cara visceral. ¿Sí? Entonces tiene una cara diafragmática
y una cara visceral. La cara diafragmática, como es tan grande, se acomoda a la bóveda del diafragma, va a tener una parte anterior y una parte posterior. ¿Sí? Me van siguiendo, ¿no? ¿Sí? Así es el hígado, entonces va a tener una parte anterior y una parte posterior. Y la cara visceral es la que me queda por debajo, ¿sí? La que va a estar en contacto con las vísceras de abajo. Acá lo que veo acá es el diafragma, ¿sí? ¿Ven? Está adherido al diafragma. En la cara diafragmática, en la cara anterior, nosotros lo vemos de adelante, vemos esto. Es lo que más nos llama la atención. Esto se llama ligamento falciforme, ¿sí? Divide al hígado en los dos grandes lóbulos que tiene. Después va a haber otra división, pero este es el ligamento falciforme que divide al hígado en un lóbulo derecho, mucho más importante, y un lóbulo izquierdo. ¿Sí? Entonces, en la cara diafragmática, en la parte anterior, vamos a encontrar el ligamento falciforme. Es un repliegue del peritoneo, ya vieron lo que era el ligamento, ¿sí? Es un repliegue del peritoneo que lo va a adherir a la cara anterior. ¿Cuál es la cara anterior? La pared abdominal, ¿sí? Este ligamento falciforme une el hígado a la pared abdominal. Divide el hígado en un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, ¿sí? El ligamento falciforme, cuando va terminando, empieza a envolver lo que quedó del resabio de la vena umbilical. Ustedes saben que cuando uno está en la vida intrauterina tiene el cordón umbilical, ese que le cortan cuando uno nace. Por ahí viene la sangre, desde la placenta hacia el hígado. Cuando a uno se lo cortan, cuando nació, esa vena umbilical o arteria umbilical queda anulada. A veces tiene zonas permeables, pero esa arteria umbilical después es envuelta por este ligamento falciforme y a esta parte que queda como un cordón la llamamos ligamento redondo. Entonces el ligamento falciforme es el más importante y divide el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Cuando termina el ligamento falciforme empieza a envolver lo que era la arteria y la vena umbilical y se forma el ligamento redondo. Hasta acá entendimos, no hay mucho más para hablar de la cara anterior o diafragmática, ¿sí? Pero vamos con las caras diafragmáticas, ¿sí? Primero. En la cara posterior, que es esta más o menos, ¿sí? La cara posterior tenemos una zona, ¿ven? Miren todo el peritoneo que va recubriendo, ¿sí? Una zona que no tiene peritoneo, ¿sí? En la cara posterior. Esta zona se llama área desnuda del hígado. Área desnuda del hígado. Y hay un gran surco, ¿sí? En esta cara posterior y en esta región del área desnuda. Es el surco de la vena cava. Nosotros tenemos el hígado, ¿sí? Ocupando todo ese espacio, y por detrás viene la vena cava. La vena cava marca un surco en esta área posterior del hígado, esta área desnuda, descubierta de peritoneo. Todo este espacio se llama área desnuda. ¿Y quién contornea todo este espacio? Otro ligamento, ¿sí? Que tiene como forma de corona, en realidad está más arriba del hígado. Tiene como forma de corona, entonces se llama ligamento coronario. Otro ligamento coronario. Este ligamento coronario está en la parte superior y posterior del hígado, ¿sí? ¿Y lo adhiere a dónde? Lo adhiere al diafragma, ¿sí? El ligamento coronario, como está por arriba, lo adhiere al diafragma, básicamente. Y deja marcado toda un área que llamamos área desnuda del hígado, donde no está recubierta por peritoneo y donde tenemos el gran surco de la vena cava. ¿Sí? Esperen que quiero mostrar bien, Ahí está. No, en realidad no es casi la cara visceral, sino es la cara diafragmática. Todo esto es cara diafragmática. ¿Sí? Cara diafragmática posterior. Acá ligamento falciforme, ¿sí? Que se iba para adelante. Acá ligamento coronario. Cuando el ligamento coronario llega a las esquinas y va a dar la vuelta, es como una corona, ¿sí? Cuando llega a las esquinas del hígado, ¿sí? Se forma como un ángulo agudo y a esta parte la llaman ligamento triangular, igual que acá, ligamento triangular. Entonces, en el hígado tenemos ligamentos que me sirven de fijación de este hígado a las paredes de la cavidad donde está. El primero de todos,
que lo encontramos en la cara anterior diafragmática, ligamento falciforme. Lo voy a unir a la parte anterior. ¿Sí? Se continúa con el ligamento redondo. Por arriba, en la cara diafragmática, pero más en la parte superior y posterior, tenemos el ligamento coronario. Acá no lo vemos porque, ven, está adherido al diafragma. Todo esto que vamos viendo acá, ese es el ligamento coronario que está por arriba, que une al hígado al diafragma. Entonces lo vemos, acá se ve otro corte, ¿sí? Ligamento. Profe, Sí. Sí, como justo te está iba a unido al decir. diafragma, si vos, por ejemplo, respirás mucho, esa presión intraabdominal también fija un poco al diafragma, al hígado, perdón. No. En realidad dicen que todas estas fijaciones de los ligamentos a las paredes no son tan efectivas, no es que está tan adherido, ¿sí? La adhesión efectiva del hígado a la pared se va a hacer básicamente por las venas suprahepáticas. Pero todo esto no influye en nada, ¿sí? Lo baja. Igual ustedes saben que cada movimiento del diafragma en la respiración, si vamos a hacer una respiración profunda diafragmática, empuja las vísceras abdominales hacia abajo. Tanto el estómago, todo lo que tengamos abajo del diafragma, uno cuando infla, aumenta los diámetros del tórax, empuja. Pero eso no cambia ninguna función de todos los órganos que están en la cavidad abdominal. ¿Sí? Listo, sí, gracias. Sí, pero bueno, sepan que todas estas repliegues del peritoneo que llamamos ligamentos son los que van a fijar ese hígado a su situación. Entonces, el falciforme, el coronario, que es todo esto, lo estamos viendo en diferentes vistas, ¿sí? El coronario es todo esto, ¿sí? Y este se llama ligamento triangular. Muy bien. Esas básicamente son las caras anteriores y posterior de la cara diafragmática, la que forma así la bóveda. Ahora, si yo doy vuelta el hígado, lo quiero mirar desde abajo, si yo lo doy vuelta para mirar de arriba, yo voy a ver la cara visceral. ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo estoy mirando desde abajo al hígado, ¿sí? La cara visceral. ¿Qué veo en la cara visceral? ¿Sí? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. ¿Sí? Dijimos que en la parte anterior venía el ligamento falciforme, ¿ven? Y forma el ligamento redondo. En la cara visceral y en la cara posterior teníamos el área desnuda con el surco de la vena cava. ¿Sí? Hasta acá esto vamos, ¿sí? Ahora, ¿qué otras cosas voy a encontrar en la cara visceral del hígado? La cara visceral del hígado tiene marcado como dos surcos, uno bien marcado, otro más o menos, y un surco en el medio, como si fuera una H. Como si fuera una H, así se divide la cara visceral. El surco, ¿sí? Del ligamento falciforme y el surco de la vesícula biliar. ¿Sí? Y en el medio del H va a ser el surco que marca el pedículo hepático. Y así forma como una H en esta cara visceral. ¿Sí? Esos son tres surcos, uno bien marcado, otro más o menos porque no es continuo, y el pedículo sí me marca como un surco bien vertical. Entonces me divide al hígado en esta cara visceral en más lóbulos. Habíamos dicho que teníamos grande el lóbulo izquierdo y el más grande de todos el lóbulo derecho. Acá en el medio, entre estas líneas como medio, una más marcada y una más imaginaria, vamos a tener dos lóbulos más del hígado, ¿sí? El lóbulo este chiquitito, cuadradito, que queda acá entre la vesícula y el ligamento redondo o falciforme, y el pedículo, ¿ven que se forma como algo cuadradito? Eso se llama lóbulo cuadrado. Está anterior y está entre... Este se llama surco longitudinal izquierdo, derecho, izquierdo, surco longitudinal derecho, surco transversal. ¿Sí? También lo pueden encontrar así en los libros, ¿sí? Surco longitudinal izquierdo, surco longitudinal derecho, surco transversal. Bueno, se forma el lóbulo cuadrado entre la vesícula, el ligamento falciforme y el pedículo hepático. ¿Sí? Este se llama lóbulo cuadrado. Y hay otro lóbulo que se forma por detrás. Este que se forma acá, también como un lobulito aparte del lóbulo derecho. Este se va a llamar lóbulo caudado. Lóbulo caudado. Cuadrado
y caudado, ¿sí? Entre el surco longitudinal izquierdo, el surco longitudinal derecho, ¿sí? Y el pedículo hepático, hacia posterior. ¿Puedo Decime. aclarar algo Sí. de esa imagen? Porque a mí esa imagen mucho no me agrada. Porque, ojo, porque la parte de la punta del corazón es lo izquierdo. Del Acá hígado. el hígado está levantado, pero está dado vuelta. O sea, no sé si me explico. Eh, Todo el mundo entiende que esto es izquierdo y esto es derecho. Lo sí, estamos a viendo mí, al revés. ahora les miren, bueno, la saqué de internet esta, pero miren, porque si nosotros levantamos un hígado, o sea, le levantamos el hígado a cualquier persona que la estamos viendo de frente, No lo vemos ¿sí? así. No lo vemos así. ¿Se entiende? Yo por qué digo que está dado vuelta. Porque el lóbulo izquierdo, acá lo vemos del lado derecho. ¿Sí? Entonces, fíjense eso. Traten de identificar qué es izquierdo, qué es derecho, qué es anterior y qué es posterior. ¿Se entiende? Bueno, nada, eso quería aclarar eso. Sí, está al revés. Capaz que te ponen la imagen dada vuelta y se te Ya. complica y... Está al revés. Piensen siempre que el lóbulo izquierdo, ¿sí? Que es como la puntita, no tiene nada, vemos solo el lóbulo izquierdo, ¿sí? Es más chiquito primero, ¿sí? Es más chiquito, no tiene nada, tiene lo que se llama en las caras viscerales del lóbulo izquierdo, vamos a encontrar una impresión. ¿Impresión de qué? Piensen en el hígado acá. ¿Qué tengo debajo de del lóbulo izquierdo, en el epigastrio? ¿Qué hay abajo de la punta del hígado? ¿El ¿Qué esófago? órgano? ¿Qué? ¿El esófago? No, el esófago ya casi no. ¿Qué otro órgano importante que continúa el esófago? El estómago. Piensen que debajo del hígado, acá en el epigastrio, voy a tener el estómago. Entonces esto se va a llamar impresión gástrica. ¿Sí? Ahora cuando veamos las relaciones nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Esto se llama impresión gástrica. Porque tengo el estómago abajo, ¿sí? De la puntita. Piensen en el hígado todo acá, acá ya tengo el estómago. Lóbulo izquierdo, más chiquitito. Impresión gástrica. ¿Sí? Acá el ligamento falciforme, acá el surco longitudinal derecho, la vesícula, acuérdense que esto es anterior, esto es posterior. Si yo veo la vesícula, voy a saber que estoy en la parte de adelante del hígado. Si veo la vena cava, voy a saber que estoy en la parte de atrás. Lóbulo caudado, lóbulo cuadrado, lóbulo derecho. Acá en el lóbulo derecho, en la cara visceral, también tengo impresiones de los órganos que encuentro por debajo. ¿Qué voy a encontrar debajo del lóbulo derecho? La impresión renal, impresión suprarrenal y impresión de la flexura cólica. ¿Sí? Acuérdense que el colon transverso venía acá, y el colon ascendente venía por este lado y cruzaba. ¿Sí? Entonces, la flexura o el ángulo me va a impresionar abajo del hígado. Por detrás después tengo el riñón y por arriba tengo la glándula suprarrenal. Son las impresiones que vamos a ver acá, en este lóbulo derecho, en su cara visceral. Entonces repasemos, ¿sí? Una vez más. En la cara anterior diafragmática lo que vemos nada más es el ligamento falciforme que me divide el lóbulo derecho, el más importante y más grande, y lóbulo izquierdo. Este ubicado en el hipocondrio casi todo y este en el epigastrio. Si yo voy a la cara diafragmática, ¿qué voy a encontrar? Lo mismo, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo con sus ligamentos falciformes, pero además encuentro otras estructuras. El ligamento falciforme forma un surco y la vena cava con la vesícula forman otro surco, ¿sí? Dentro de la cara visceral. Y el pedículo forma otro surco, como otra división de esta cara visceral. Entonces voy a encontrar dos lóbulos más, ¿sí? En esta H. Hacia adelante el lóbulo cuadrado, pegadito a la vesícula, y hacia atrás el lóbulo caudado, pegadito a la vena cava inferior. En la cara visceral del lóbulo izquierdo, piensen que estamos acá, ¿sí?
voy a encontrar la impresión gástrica. La impresión, básicamente, tengo el estómago por debajo. En la cara derecha, ¿qué tengo? La flexura cólica, ¿sí? Entonces la expresión de la flexura cólica, el riñón y la glándula suprarrenal. Tengo todas esas marcas en la cara visceral del hígado, ¿sí? Y en la cara visceral del hígado además veo el pedículo hepático. ¿Alguna duda? Todo lo que va rodeando en la cara posterior diafragmática voy a encontrar el ligamento coronario, que es todo esto, que terminan los dos ligamentos triangulares. Ligamentos triangulares son esta puntita nada más, ¿sí? El ligamento coronario, que va a dejar un área del hígado desperitonizado, o sea, se le llama área desnuda, ¿sí? En la parte posterior de la cara visceral del hígado. En esa área desnuda voy a tener un gran surco, que es el surco de la vena cava inferior. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Mari, vos, me parece. O no sé quién. Soy yo, que me estaba calentando un café. Perdón. No pasa nada. ¿Y qué veo acá? Miren. ¿Alguien se imagina? Y yo acá tengo la vena cava inferior. Estos agujeritos acá azules, ¿qué serán? ¿Eran hilios? No, el hilio lo tengo en la cara visceral. Ay, los agujeritos no eran hiato, entonces, eso que pasaba, una estructura. Lo hemos visto. Este es el hilio, ¿sí? Sí, Ahora, estos son las venas suprahepáticas o las venas hepáticas. Toda la sangre que ingresó por la vena porta, por acá, pasa por todo el hígado, sufre todas sus modificaciones y sale por las venas hepáticas o suprahepáticas e ingresan a la vena cava inferior a la circulación general, ¿sí? Entonces estas son las venas hepáticas o suprahepáticas que van a drenar acá, que la sacaron en la vena cava inferior. ¿Sí? Vemos otra vez las imágenes, cara anterior, ¿sí? Diafragmática, ligamento falciforme, y en el borde inferior del hígado se ve asomándose la vesícula. Cara posterior, ligamento coronario, área desnuda, surco de la vena cava. Cara diafragmática, o cara visceral, digo, no diafragmática, cara visceral, ligamento falciforme, lóbulo izquierdo con su impresión gástrica, lóbulo derecho con su impresión cólica, renal y suprarrenal, y acá tenemos la H formada por los surcos, surco longitudinal izquierdo, surco longitudinal derecho, surco transversal formado por el pedículo. Pegadito a la vesícula, hacia adelante, lóbulo cuadrado, hacia atrás, lóbulo caudal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ven acá, muestran una foto, sacaron el hígado y estamos viendo todo el borde del ligamento coronario. Y acá tenemos la vena cava. Todo lo que vemos de acá, lo tenemos también acá, porque está adherido al diafragma. ¿Sí? Y vena cava inferior. Glándula suprarrenal, hígado, todo esto es lo que va a tener relación con el hígado. Vamos a ver las relaciones entonces, ¿sí? Muchas dijimos, ¿sí? El diafragma, con los recesos que se llaman subfrénicos, o sea, tiene relación indirecta con la pleura, con la pleura del tórax, porque tengo el diafragma y los recesos pleurales. Hacia adelante, ¿qué tengo? La pared abdominal. Las relaciones más importantes son en la cara visceral, ¿sí? Porque en la cara visceral es donde voy a tener las relaciones con las vísceras. Voy a tener, del lóbulo izquierdo dijimos que teníamos el estómago, el estómago, ¿sí? En el lóbulo derecho, ¿qué teníamos? La flexura cólica, un pedacito del duodeno, ¿sí? El riñón y la glándula suprarrenal, que son los que marcan básicamente las impresiones en la cara visceral, ¿sí? Hacia atrás tenemos la vena cava, y esas son básicamente las relaciones del hígado. El hígado es que tiene relaciones básicamente hacia abajo y un poquito hacia atrás. Hacia adelante ya está adherida básicamente a la pared abdominal.
El hígado también no nos tenemos que olvidar que tiene un epiplón en relación con el estómago, se llamaba epiplón menor, ¿sí? El epiplón menor va a estar entre el hígado y el estómago, ¿sí? Y la curvatura menor del estómago. ¿Hasta acá vamos? Solo es ese epiplón, porque después eran todos ligamentos. Todos ligamentos, ese es el único epiplón, ¿sí? No tiene fascia de coalescencia, nada, tiene los ligamentos que ya nombramos, falciforme, coronario, triangular, redondo, ¿sí? Esos son los ligamentos que adhieren el hígado a su lugar, ¿sí? Lo tienen adherido ahí en su lugar en la cavidad abdominal, ¿sí? Después tiene comunicación acá con el estómago y después tiene este hepato duodenal, que es un ligamento que une con el duodeno, ¿sí? Es otro ligamento. ¿Sí? Son todos los lugares de fijación del hígado. El único tema con ese ligamento, el hepato duodenal, es que por ahí están pasando los elementos del pedículo hepático. Sí, acá los vemos. O sea, sería un ligamento que no, como que no da la definición de ligamento. Ligamento, sí. Porque el ligamento no tendría que tener vasos. Pero bueno, este tiene todos los elementos del pedículo. Muy bien, otra vez las relaciones, ¿ven? Hacia adelante que tengo la pared abdominal, el estómago. Pedículo hepático. Vamos, ¿qué era un pedículo? O raíz. ¿Quién me dice que era un pedículo o raíz? Concepto. Era el conjunto de Era elementos como algo que entraba. conectaba, como un pedacito de Bien, tejido. muy bien, el alumno, no puedo ver quién es, pero muy bien, es el conjunto de elementos, ¿sí? Que ingresan o egresan de un órgano, ¿sí? Conjunto de elementos que ingresan o egresan de un órgano, ¿sí? Todos se agrupan e ingresan, atraviesan lo que llamamos el hilio. El hilio siempre es esa zona del órgano en donde pueden ingresar o egresar los elementos, ¿sí? Hilio es el lugar físico y pedículo son todas las cosas que van a ingresar o egresar por ahí. Yo no dije, pero el hígado está recubierto por una cápsula. Esa cápsula fibrosa que recubre todo el hígado y que va mandando tabiques, cuando llega a la zona del hilio se repliega para dejar el orificio para que puedan ingresar las estructuras, ¿sí? En el hilio la cápsula fibrosa, cápsula de Gleason, como que se repliega para que puedan ingresar, deja el espacio para que puedan ingresar. Muy bien. ¿Qué elementos les parece que vamos a tener en el pedículo hepático? Uno ya lo nombramos, ¿sí? La vena porta, ¿sí? Muy bien, la vena porta traía toda la sangre venosa que venía de las vísceras intestinales, ¿sí? De las vísceras abdominales. Se formaba por la vena esplénica, la vena mesentérica inferior, ambas formaban el tronco espleno-mesentérico. Esperen que pasa una moto. Y la vena mesentérica superior. Esas forman el tronco de la vena porta, ¿sí? Igual a ese tronco, acuérdense que van a llegar la vena gástrica, van a llegar otras, ¿sí? Pero los dos troncos importantes que forman la vena porta son el tronco espleno-mesentérico y la mesentérica superior. Entonces, una de las estructuras que ingresa al hígado es la vena porta. ¿Qué otra? Esa trae sangre funcional, es la que se va a modificar dentro del hígado. Ahora, ¿quién le da irrigación nutricia al hígado? La arteria hepática propia. Muy bien, la arteria hepática propia, que venía del tronco celíaco, ¿sí? Hepática común, se dividía en gastroduodenal, que vimos la vez pasada cuando vimos la irrigación del duodeno y páncreas, y la arteria hepática propia. ¿Ven? Arteria hepática propia. Entonces, porta, arteria hepática propia. ¿Qué más? Todo eso ingresa. ¿Qué egresa? Las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas no van a salir por el hilio, chirico. Salen por otro lado. Me confundí.
el colédoco, ¿sí? No, el colédoco no, el conducto hepático, el que va a traer la bilis. Habíamos dicho que servía para llevar la bilis al duodeno. Entonces el conducto hepático es este. ¿Sí? Esas son las estructuras básicamente que van a ingresar por el ilio. Vena porta, arteria hepática común, conducto hepático. ¿Sí? Si ustedes miran este dibujito, lo van a ver después bien con Mariana, pero una vez que ingresan se van dividiendo en dos todos y después se van a ir dividiendo de acuerdo a las divisiones del hígado. Pero la arteria hepática común se divide, la hepática propia se divide en dos, una hepática izquierda, una hepática derecha. El conducto hepático común se forma por un conducto izquierdo, un conducto derecho. La vena porta, una vez que ingresó, se divide en izquierda y en derecha, ¿ven? Como habíamos visto en el pulmón, que todo va siguiendo, se van dividiendo las cosas de acuerdo a dónde van, todas iguales, porque después van a formar como un conjunto, ¿sí? Todo lo que trae la bilis, todo lo que es arterial y todo lo que es venoso, ¿sí? Entonces, una vez que ingresa por el pedículo, se dividen básicamente al principio en dos. Uno se me va para el lóbulo izquierdo y uno para el lóbulo derecho. Eso es el ilio. ¿Entendimos? Entonces, acuérdense que las venas suprahepáticas van a salir de acá arriba, ¿sí? De la cara posterior, en esa área desnuda donde teníamos el surco de la vena cava, ahí van a salir las venas hepáticas o suprahepáticas, ¿sí? No es como en todos los órganos, por eso esto es un órgano tan diferente. En todos los órganos entra la irrigación arterial y sale la irrigación venosa por el hígado, por el ilio. Acá no. Acá entran dos tipos de sangre, una venosa por la vena porta y una arterial por la arteria hepática propia, y después van a salir por otra región, no por el ilio. Por eso es tan especial este hígado. La vena porta, ya habíamos dicho, se formaba por el tronco espleno-mesentérico, que venía de la vena esplénica, de la mesentérica inferior, y por la vena mesentérica superior. Ambas dos se juntan y forman este gran tronco, que llamamos vena porta, y que va a ingresar por el ilio al hígado, ¿sí? Acuérdense que la vena porta también recibe las gástricas, recibe las gastroduodenales, va recibiendo también algunos afluentes antes de ingresar. La irrigación arterial ya dijimos, ¿sí? Del tronco celíaco salía la hepática común. Esta hepática común hace un recorrido de 2 o 3 centímetros y se divide en sus dos ramas terminales. Hepática propia, que me va a ir al hígado, y gastroduodenal, que va a la irrigación del estómago y del duodeno y el páncreas. La hepática propia en su recorrido va a dar otras dos arterias importantes. ¿Sí? ¿Ven? La hepática propia, antes de ingresar al hígado, ¿se acuerdan? Daba la gástrica derecha y va a dar la arteria cística, que es para la vesícula. Entonces la hepática propia da esas dos colaterales antes de ingresar al hígado. Bueno, esto después lo ven bien con Mariana. Ven como acá yo dije, ingresa la vena porta, ingresa la arteria hepática, sale el conducto hepático, pero todo va a formar tríadas, ¿sí? En los lobulillos hepáticos, ¿sí? Porque ahí es donde se realiza básicamente la función del hígado. Todo va junto. Las venas suprahepáticas generalmente son tres. Una izquierda, una derecha y una intermedia o media. Una vena hepática derecha, una izquierda, una vena derecha y una intermedia. ¿Sí? Salen de la cara posterior del hígado en el área desnuda e ingresan a la vena cava. Y ahí llevan la sangre que ya sufrió sus transformaciones a la circulación general. ¿Quién inerva? Como todos órganos autónomos de este sistema digestivo, la inervación va a estar dada por los plexos autónomos. Acá hay un plexo autónomo que se llama plexo hepático, que tiene una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Que viene como derivado del plexo celíaco, pero no es bien plexo celíaco, ¿sí? Se forma como un plexo bien cerquita del hígado, y se llama plexo hepático, formado por ramas simpáticas que siempre vienen del tronco simpático paravertebral y básicamente por ramos del nervio
vago izquierdo, ¿sí? O vago anterior. Y ahí forman todo un plexo al hígado. Una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Pero se llama plexo hepático. Viene saliendo cercano al plexo celíaco, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el plexo celíaco teníamos los ganglios, llegaban ramas del simpático, llegaba el nervio vago de un lado y del otro, pero ese nervio vago izquierdo sigue y va a seguir formando otro plexo acá. Se llama plexo hepático. Pero siempre sepan que la inervación en todos estos órganos abdominales, ¿sí?, del sistema digestivo son plexos autónomos, siempre formadas por ramas de los dos lados, del simpático y del parasimpático, ¿sí? El parasimpático en el abdomen siempre está dado por el nervio vago, y la parte simpática siempre está dada por esto, por la cadena simpática paravertebral, que viene bajando a los lados de la columna en todas las regiones, torácica, abdominal. Podemos ver que en la pelvis es diferente, ¿sí? Pero acá seguimos con lo mismo. Muy bien, ¿todo el mundo entendió hígado, la parte básicamente anatómica? ¿Alguna duda? Vamos a ver las vías biliares entonces. Acá dijimos que el hígado formaba la bilis, ¿sí? Esa bilis después se iba a drenar en la segunda porción del duodeno, junto con el jugo pancreático, ¿sí? Entonces, se forma en el hígado. Las vías intrahepáticas son estas, ¿sí? Las vías intrahepáticas son todas las que están adentro del hígado, ¿sí? Todo lo verde es lo que me va a llevar la bilis, que va saliendo acá por el conducto hepático común, ¿sí? Entonces, las vías intrahepáticas son estas, que llamamos acá todos estos conductillos que están adentro del hígado y que van a ir sacando o drenando la bilis hacia la salida del hígado. Entonces, tenemos vías intrahepáticas y vías extrahepáticas. Las extrahepáticas son las que anatómicamente vemos fuera del hígado. Conducto hepático común, que después se va a juntar con el de la vesícula y va a drenar en el duodeno. Esto lo paso de largo porque esto lo van a ver, ¿sí? Los canálicos. Esto es lo que está dentro del hígado. Histológicamente, ¿qué es lo que está dentro del hígado? ¿Sí? Los canalículos, cómo se van formando. Una vez que salen del hígado, vamos a tener ¿qué cosa? Del hígado van a salir dos grandes colectores, ¿sí? Uno del lado izquierdo, como ya dijimos, y uno del lado derecho, ¿sí? Entonces, estos dos grandes colectores se llaman conducto hepático izquierdo y conducto hepático derecho. Va a juntar todo lo que se está formando en el hígado, ¿sí? Conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Cuando se juntan, forman este conducto hepático común. Todo esto ya es extrahepático, salió del hígado, ¿sí? Salió del hígado, entonces estamos afuera, son los colectores que están de fuera. Conducto hepático derecho, izquierdo, derecho, conducto hepático común. ¿Qué pasa? Este conducto hepático común se junta con el de la vesícula, ¿sí? Conducto cístico, es este. Hepático común y cístico forman un solo conducto. Se van agrupando en calles más anchas, ¿sí? Vienen las calles finitas y cada vez se agrupan en calles más anchas. La calle más ancha o el más grande de los conductos se llama colédoco. Ya lo hemos nombrado en la clase pasada, ¿sí? Colédoco viene hasta acá, se va a juntar con el conducto pancreático mayor, penetran en la pared del duodeno, ¿sí? Y forman lo que llamábamos papila o carúncula mayor, ¿sí? Abriendo un orificio, ¿sí?, en esa mucosa, y ahí drenan ambos sus jugos. La bilis por acá y el jugo pancreático por acá. Entonces, conducto hepático derecho, izquierdo, vesícula biliar. Todavía no hablamos de la vesícula. ¿Qué es? Es un reservorio, ¿sí? La vesícula, ¿qué hace? ¿Sí? Junta, antes de que salga por acá, junta la bilis que va mandando el hígado, la junta acá. La concentra, la condensa, ¿sí? Es un reservorio de bilis. Por eso, si yo tengo muchos cálculos y me sacan la vesícula, puedo vivir igual, ¿sí? La bilis va a ir directo, desde el hígado al duodeno. No va a estar concentrada, porque la vesícula ya no me la concentro más, pero puedo seguir viviendo igual.
lo que hemos dicho. Acá creo que no hay ninguna duda, porque además ya lo hemos nombrado la vez pasada. ¿Sí? Entonces, miren. Conducto hepático común, otra vez hay un montón de imagen. Vesícula, este es el borde del hígado. Acuérdense que el borde del hígado, no me acuerdo si lo dije, sí es el que va a dividir la cara diafragmática de la cara visceral. Todo un reborde, borde. De ese borde vamos viendo asomando la vesícula. Siempre se ve asomar la vesícula del borde del hígado. Conducto cístico, conducto hepático común, colédoco. ¿Por qué está puesto en punteado? Porque pasa por detrás. ¿Detrás de quién? De la primera porción del duodeno. ¿Se acuerdan? Primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción, ¿sí? Cuando terminaba el estómago y se formaba el píloro, empezaba el duodeno. Por ahí atrás pasa el colédoco. Se junta con el pancreático mayor y termina acá en la segunda porción del duodeno. Lo mismo, esfínter pilórico, miles de imágenes de lo mismo, pero es bueno ver imágenes, uno tiene que ver muchas imágenes para poder entender. ¿Sí? Carúncula mayor, carúncula menor, ¿se acuerdan que el páncreas también tenía un conducto pancreático menor, que también drenaba en la segunda porción del duodeno, que llamamos carúncula menor, y carúncula papila es lo mismo. Es esa elevación que hay en... Cuando llega el colédoco y cuando llega, ¿sí?, el conducto pancreático, ambos tienen esfínteres, ¿sí? Tengo uno en el colédoco, uno en el pancreático y después cuando se unen hay otro que reúne a ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que constantemente, ¿sí?, se está mandando bilis al duodeno o jugo pancreático al duodeno. Habíamos dicho que solamente cuando llegaba la sustancia al duodeno, el quimo ese al duodeno, entonces tenía que tener determinada dilatación o determinados estímulos para que los esfínteres se relajen y pase, ¿sí?, tanto la bilis como el jugo pancreático. Entonces tienen un esfínter, porque no es una liberación constante, ¿sí? Está cerrado. Cuando pasa el estímulo de que llega el quimo al duodeno, se abren, ¿sí? Tienen uno primero el conducto colédoco y uno el pancreático. Y cuando llegan al final, tienen uno común, ¿sí?, que se llama el esfínter de Oddi. Ahí el esfínter de Oddi básicamente frena las cosas comunes. Esa cosa común se llama ampolla, ampolla, ¿sí?, cuando se unen. Y esto se llama papila porque levanta la mucosa y genera un orificio. ¿Sí? Conducto pancreático mayor, ¿sí?, esfínter hepatopancreático o de Oddi. Envuelve las dos, la unión de los dos conjuntos. Vamos con la vesícula, que es lo poquito que nos falta. La vesícula, ya dijimos, es un saco muscular, tiene forma de pera, está ubicado en la cara inferior del hígado, está peritonizado parcialmente. ¿Por qué? Porque una cara está adherida a la cara visceral del hígado, la otra cara está apenas peritonizada, básicamente la parte que sale, que uno ve que sale del hígado. Y sus funciones, ¿qué dijimos? Reservorio de bilis y concentración de esa bilis. Tiene partes que se llaman fondo, esto es lo que está básicamente peritonizado, ¿sí?, el fondo, el cuerpo y el cuello, ¿sí? Y a partir del cuello se forma el conducto cístico. Esta dilatación se llama infundíbulo, ¿sí? Tengo el cuello y después hay como una dilatación y empieza el conducto cístico. No tiene demasiada cosa, pero esto se llama infundíbulo, ¿sí? Entonces esta es la vesícula, forma de pera, fibromuscular. Su función básica es guardar la bilis y concentrarla. Sus partes son fondo, que es lo más gordito, cuerpo, infundíbulo, conducto cístico. Un pocos centímetros de conducto cístico y enseguida se junta con el hepático común y forma el colédoco.
Bueno, estos síndrome colediciano es cuando uno tiene, vieron que a veces dice, tiene piedras en la vesícula, ¿sí? Bueno, esa concentración de bilis a veces va generando que la bilis se solidifique. Bien, no lo sé yo, pero bien, se van formando las piedras. Esas piedras, ¿cuáles son el riesgo? El riesgo es que puede, ¿sí?, bloquear alguno de estos conductos. La piedra salió de la bilis, de la vesícula, viene por acá, por el conducto cístico, por el colédoco y puede bloquear acá. ¿Qué pasa? La bilis no va a llegar al duodeno. ¿Y qué más no va a llegar al duodeno? El jugo pancreático. Muchas veces cuando el conducto, la piedra, el cálculo, bloquea el ingreso de las dos cosas, no llega ni la bilis al duodeno ni el jugo pancreático. Pero el jugo pancreático, ¿qué pasa? Se empieza a acumular en el páncreas. Y ese jugo pancreático es enzimático, o sea, carcome cosas. Entonces empieza a carcomer básicamente el propio tejido del páncreas. Por eso dicen, ay, tenía la vesícula mal y hizo una pancreatitis. ¿Por qué? Claro, un cálculo tapó acá, el jugo pancreático no puede drenar y empieza con su sistema a comerse el propio tejido. Esto es muy grave. Por eso muchas veces las piedritas hay que sacarlas, hay determinados estudios, determinados tratamientos, a veces las rompen con algunas ondas de no sé qué, o si no se sacan. Y si yo tengo la vesícula llena de piedra que no puedo sacar las 2 o 3 piedras, saco directamente la vesícula, ¿sí? Porque el riesgo es este. El riesgo es que salga la piedrita de la vesícula y tape los conductos, ¿sí? Y sonamos ahí. Más que nada el conducto pancreático. ¿Más o menos entendieron? ¿Qué quiere vesícula? Hice esto, piedras. Bueno, ¿entendieron más o menos toda la parte anatómica? Ahí se acomoda el pelo. Ay, qué lindo. Voy a dejar de grabar. ¿Hubo algunas dudas? Porque yo no veo nunca el chat, entonces...